Hola, buen día a todos los que nos acompañan. Damos la más cordial bienvenida a todos los que se conectan a este panel sobre sexualidad, drogas y redes sociales, donde contamos con la presencia de invitados. Tenemos el honor de contar con la presencia de invitados expertos y especialistas en el tema, entre ellos el doctor Ricardo Baruch Domínguez, investigador con trabajos en derechos de la comunidad LGBTI+, y salud sexual, VIH y adicciones. Bienvenido, Ricardo. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Igualmente damos la bienvenida al doctor José Javier Mendoza Velázquez, director de la Coordinación de Estrategias Nacionales de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Bienvenido, doctor Javier. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto participar de estos encuentros. Mil gracias. Igualmente nos acompañará Tomás Cató, él es el secretario ejecutivo adjunto del Grupo de Cooperación Internacional del Consejo de Europa sobre Drogas y Adicción. Pues es un gusto tenerlos aquí, es un tema súper interesante, un tema muy actual, esta combinación entre redes sociales, prácticas sexuales de riesgo y adicción. Es un tema que muchas veces se habla, pero no se habla a profundidad o no se habla desde un punto de vista de especialistas. Entonces, esperamos que sea de mucho aprendizaje, de mucha colaboración, de un trabajo en conjunto que deje para todos pues bastantes enseñanzas. Me voy a permitir leer la semblanza del doctor Ricardo Baruch, que va a ser el primero que nos va a presentar su ponencia. El doctor Ricardo Baruch es activista e investigador con trabajo en salud y derechos humanos. Ha trabajado con diversas organizaciones de la sociedad civil, como la Coalición de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos y la Federación Internacional de Planificación Familiar, región hemisferio occidental, donde actualmente se desempeña como oficial senior de incidencia. Ha sido consultor y asesor de organismos internacionales como el Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y ONU-SIDA. Es maestro en salud pública y doctor en ciencias por el Instituto Nacional de Salud Pública de México y ha desarrollado diversas investigaciones en materia de salud de personas LGBTI+, prevención de VIH y políticas de drogas. Es también colaborador de medios de comunicación como Animal Político y Escándala, donde escribe sobre divulgación de la ciencia y derechos humanos. Es un gusto contar contigo, Ricardo. Adelante. Muchas gracias y pues para mí es un placer compartir este panel con otros dos distinguidos investigadores en materia de salud y de uso de sustancias. Y bueno, lo que yo les voy a presentar el día de hoy es un poco como una recopilación de evidencia que existe tanto a nivel mundial como la que se empieza a desarrollar aquí en México respecto a el uso de drogas, particularmente en la población LGBTIQ+, que digamos que tiene ciertas características particulares y que además empieza a ser un tema bastante visible en la agenda nacional y por eso pues consideré que en el marco de esta agenda sería importante presentar un poco de esta información. Digo, antes de comenzar, solamente quiero hacer, digamos que el disclaimer respecto a que muchas de estas circunstancias de las que voy a comentar a continuación no son exclusivas de la comunidad LGBTIQ. Sin embargo, digamos que relacionado con ciertos fenómenos que se están dando actualmente, pues se ha puesto mucho más en la agenda pública. En primer lugar, pues recordarnos, ¿no? Que cuando hablamos de la población LGBTIQ estamos hablando de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, queer y otras orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género, las cuales son muy diversas entre sí. Y particularmente me gustaría aquí también mencionar que obviamente como comunidad no es digamos que no se comparten necesariamente todos los asuntos, ¿no? O sea, cada una de estas letras o poblaciones tienen sus propias particularidades y en este sentido, por ejemplo, cuando hablamos específicamente de uso de sustancias, existe evidencia en muchos países y también aquí en México de que sobre todo hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans, es decir, mujeres que se identifican como travestis, transgénero y transexuales, tienen un mayor uso de drogas en comparación de la población general en la mayoría de países, digamos que occidentales, ¿no? O sea,
particularmente hablando de Europa, de las Américas, de Australia, etcétera. Em, pero hay un tema particular respecto a qué sustancias son las que son, digamos que más socorridas, que incluyen sobre todo drogas de fiesta y drogas relacionadas con el sexo, como es el caso, por ejemplo, de la cocaína, del éxtasis, el MDMA, el crystal meth, que como verán más adelante es como un tema muy particular de atención actualmente, la ketamina, el G, los poppers, el cloruro de etilo y otras sustancias que digamos que muchas veces están que se utilizan en adición a estas, ¿no? Obviamente no son exclusivas de la comunidad, pero sí tienden a ser mucho más visibles en estos contextos. Y un asunto que también creo que es muy relevante en este año es ver cómo el uso de algunas de estas sustancias se potenció de acuerdo también a algunas encuestas que se han hecho tanto en México como en otros países, debido, por ejemplo, al confinamiento, debido a la necesidad de regresar muchas veces, por ejemplo, a la digamos que al hogar familiar en el cual pues se viven muchas veces situaciones relacionadas con el rechazo, con la discriminación, con la violencia derivada de la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género. Ahora, ¿por qué muchas veces se da este uso mayor, particularmente, como les digo, en hombres gays, bisexuales y mujeres trans? Y no necesariamente, por ejemplo, en mujeres lesbianas, bisexuales, hombres trans y personas con otras identidades de género, ¿no? O sea, tiene que ver obviamente mucho con la construcción social y los ambientes relacionados con este tipo de poblaciones, pero también, por ejemplo, hay situaciones relacionadas con la salud mental que vienen, digamos que arrastrándose muchas veces desde la infancia, desde la adolescencia, en cuanto a violencia y discriminación, y por las cuales, pues muchas veces el uso de algunas sustancias psicoactivas, pues pueden ayudar, digamos que a sobrellevar la situación que muchas personas experimentan, pero no necesariamente es eso para todas las personas, ¿no? Existen muchos factores, incluyendo, por ejemplo, el hecho de que la normalización del uso de drogas en ciertos espacios de convivencia LGBTIQ, llámese bares, llámese discotecas, llámese clubes de encuentro, es mucho más común y además es como una herencia, por decirlo de una forma histórica, en la identidad particularmente de los hombres gays y de algunas mujeres trans. Pero también otra de las características que se ha encontrado más comúnmente en la literatura científica es que pues también el uso de drogas ayuda a desinhibirse para encontrar más parejas sexuales y también para tener nuevas experiencias sexuales, ¿no? Que es justamente en lo que me quiero enfocar el día de hoy. Y cuando pensamos un poco qué está pasando con las redes sociales, pues resulta que hay muchas cuestiones muy particulares que se han potenciado gracias a las redes, ¿no? O sea, obviamente no es que antes no hubiera este uso de drogas relacionadas con el sexo entre la comunidad LGBTIQ, sino que este fenómeno más bien ha aumentado y se ha vuelto más visible justamente gracias a redes sociales. Llámese redes sociales tradicionales, como podría ser, por ejemplo, Twitter, podría ser Facebook, podría ser Instagram, lo cual ha facilitado, por un lado, que haya un encuentro mayor de ciertas comunidades, incluyendo, por ejemplo, aquellas personas que tienen, digamos que una identidad en el mundo del uso de las drogas, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en México existe una palabra que se ha vuelto como muy común para las personas que utilizan crystal meth, que son los cristaleros, ¿no? Los cricos, que además, pues, ya no representa únicamente como el uso específico de la droga, sino como una identidad que se llega a generar alrededor del consumo de sustancias, obviamente particularmente crystal meth, pero pues algunas otras también. Pero además de estas redes sociales tradicionales, pues también algunas aplicaciones de ligue, como es el caso de Grindr, de Scruff, de Blood, que pues son aplicaciones que permiten, ¿no? A través de un sistema de GPS, encontrar personas que están buscando tener, sobre todo encuentros sexuales cerca de ti, pero que además han permitido que se identifique de una manera más sencilla qué otras personas usan o quieren utilizar algunas sustancias, como es el caso, por ejemplo, del uso de emojis particulares para demostrar, por ejemplo, que se usa o que se quiere marihuana, que se usa o se quiere usar cocaína, cristal, poppers, entre algunas otras sustancias. Y otra situación que ha
potenciado el uso de redes sociales es el mercado de algunas drogas, ¿no? O sea, obviamente el comprar algunas sustancias específicas no es necesariamente sencillo. A pesar de que aquí en México, pues sabemos que tenemos un mercado muy amplio, ¿no? Y sobre todo de metanfetaminas por el hecho de que se producen muchísimo en este país, pero pues el hecho de que en ciertas aplicaciones o en ciertas redes sociales puedes encontrar, digamos que de una manera más sencilla, cómo adquirirlas, pues obviamente también hace que ciertas personas que no tenían en su radar necesariamente el uso de sustancias, pues lo vayan conociendo. Y me gustaría detenerme particularmente en este, digamos que fenómeno que existe hoy en día y que, bueno, no es necesariamente nuevo, pero hoy en día digamos que ya tiene nombre y que particularmente pues se ha popularizado en México en los últimos años, a pesar de que en algunos otros países como Estados Unidos, como en Reino Unido, pues es un fenómeno que se viene arrastrando desde hace bastante tiempo, ¿no? Que es el chemsex, que pues también llamado pues sexo químico, que básicamente significa pues el uso de drogas químicas particularmente, o sea, esto no significa que no se utilicen, digamos que otro tipo de drogas, como podría ser, por ejemplo, la marihuana o podría ser alguna otra, pero por el tipo de sustancias es muy específico. Y además no es exclusivo de la población LGBT, o sea, gay, bisexuales, trans, pero sí es muy popular y visible en nuestra comunidad, ¿no? O sea, obviamente hay personas heterosexuales, hay personas cisgénero que utilizan muchas de estas sustancias para tener experiencias sexuales más intensas y duraderas, pero están, digamos que más dispersas en el universo, ¿no? Mientras que en la comunidad gay, sobre todo, es como muy, puede llegar a ser muy visible. Y en el caso de México, estaríamos hablando sobre todo del consumo de crystal meth junto con otras sustancias como podrían ser los poppers, los medicamentos para la erección como el sildenafil y otras como las que mencionaba anteriormente, ¿no? O sea, en una misma sesión yo podría utilizar crystal meth más ketamina, más G, más alcohol, más tabaco, más sildenafil, ¿no? Lo cual, pues obviamente implica una serie de riesgos para la persona que está consumiendo, que pueden ir, pues obviamente, desde riesgos relacionados con pues una sobredosis, un infarto, una enfermedad vascular cerebral, entre algunas otras cuestiones. Pero además, una cuestión que se está dando mucho más, que se está volviendo más común aquí en el país, tiene que ver con el slam, ¿no? Que ya es la inyección de crystal meth, lo cual obviamente pues implica todavía riesgos mayores versus el consumo de crystal meth, sobre todo fumado en pipas de cristal cortado o a través de bongs, que son, digamos que la forma más común de consumo. Ahora, algunos riesgos específicos relacionados al chemsex, pues serían, por ejemplo, el alto riesgo de transmisión de VIH, hepatitis C y otras ITS. Y esto cabe mencionar que digamos que para muchas personas que trabajamos en los temas de salud fue un poco como la puerta de entrada, ¿no? O sea, como a ver, ¿qué está pasando en cuestiones de VIH y uso de drogas? Pero una vez que estábamos, digamos que ya hablando de estos temas, es que nos damos cuenta que realmente el VIH y las ITS son solamente uno de muchas situaciones de riesgo que están relacionadas con el chemsex, tanto en México como en otros países, ¿no? Y también no olvidemos que justamente son las mujeres trans y los hombres gays, bisexuales y HCH quienes en México concentran por mucho la mayor cantidad de casos de VIH y de algunas ITS, ¿no? Entonces, digamos que la probabilidad de que se adquiera o se transmita alguna ITS cuando se tienen sesiones de chemsex, pues es alta. Y sobre todo considerando que este consumo no necesariamente se da, digamos que a nivel individual, ni siquiera a nivel, digamos que de pareja, sino más bien muchas veces es en cuestiones de grupos, ¿no? O sea, se busca que una persona empieza a consumir e invita a personas a través de redes sociales, a través de aplicaciones, y estas personas a su vez invitan a otras, y muchas veces son sesiones que pueden durar desde varias horas hasta varios días, ¿no? O sea, hemos sabido de personas que están una semana en un hotel sin comer, sin dormir, o sea, solamente consumiendo diferentes drogas, teniendo múltiples parejas sexuales, lo cual aquí también, o sea, no menciono esto, digamos que desde una perspectiva
de juzgar, sino simplemente como de poner sobre la mesa el tipo de situaciones que ocurren y que, pues por supuesto, pueden implicar también otros riesgos, incluso, por ejemplo, a la seguridad de la integridad personal, ¿no? O sea, muchas veces estas sesiones en un país, digamos que con tanta inseguridad, con el crimen organizado, con personas que también de la misma comunidad que pueden llegar a robar las pertenencias, a buscar, abusar sexualmente de las personas que están, pues en un estado inconsciente, etcétera, pues se suman además a los riesgos de salud. También existe pues poco conocimiento de reducción de riesgos y daños, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hablamos muchas veces de reducción de daños relacionado al uso de drogas inyectables, pues casi siempre pensamos, ¿no?, en la reducción de daños para usuarios de heroína. Sin embargo, los usuarios de SLAM que practican chemsex, pues tienen otro perfil socioeconómico, demográfico, ¿no? O sea, tienden a ser pues jóvenes o adultos con mayor nivel educativo, con ciertos niveles de ingreso, ¿no? Y quienes quizás pues tienen ciertas nociones respecto a temas de salud sexual, de salud en general, pero que pues obviamente al estar en un estado, digamos que de éxtasis relacionado con las sustancias, pues se vuelve más, digamos que complejo de atender. Y obviamente pues uno de los problemas también que se está volviendo más visible en nuestra comunidad, pues tiene que ver con la adicción, ¿no? O sea, sobre todo el crystal meth, que probablemente como muchos de ustedes saben, pues es una sustancia altamente adictiva y que a su vez pues puede provocar diferentes situaciones sociales como pues el desempleo, la pérdida de redes sociales, familiares y de amistad, pero también problemas de salud mental como pues brotes psicóticos, situaciones relacionadas con una depresión persistente, entre algunas otras. Entonces, digamos que ya para ir cerrando, digo yo, hay muchas, obviamente, hay muchas otras cosas que quisiera poner sobre la mesa, pero sí me parece que algunos de los temas como más importantes que tenemos que recordar para asegurarnos que los problemas relacionados con el uso de sustancias no digamos que no nos exploten en México, aunque ya está sucediendo, sobre todo en grandes ciudades, como es el caso de la Ciudad de México, Guadalajara, Nuevo León, Querétaro, Oaxaca, es decir, la presencia sobre todo de Crystal Meth y de comunidades de usuarios de cristal está siendo cada vez más visible a través justo también de redes sociales y por lo tanto pues necesitamos pues actuar al respecto, ¿no? Por un lado, a través de intervenciones estructurales que luchen contra las LGBTIQ-fobias, porque como les decía, pues muchas veces esta violencia, discriminación actual o pasada es la que muchas veces propicia este uso actual de algunas sustancias, pero también esta necesidad de disponibilidad de servicios específicos y sensibles para personas LGBTIQ+. Algo que suele, digamos que salir muy constantemente en conversaciones con personas que tienen estas prácticas, es que pues no tienen a dónde ir, no confían en psicólogos, psiquiatras, sino son sensibles a estos temas de poder decir, pues anoche tuve sexo con 10 personas y no sé quiénes son y no usamos condón y yo no sé qué, y pues no sé, o sea, como que muchas veces hablar abiertamente de estas cuestiones pues puede ser complejo, incluso pues con muchos prestadores de servicios de salud. Otro tema importante es que sí hay una respuesta comunitaria que se está dando desde los colectivos, desde las organizaciones de la sociedad civil, pero pues hay poco apoyo muchas veces desde las instancias de gobierno, desde las agencias internacionales y definitivamente este es un tema fundamental que se tiene que tratar mucho más aquí en México. Y además otro tema que por supuesto es fundamental, como ya les decía, pues es todo lo que tiene que ver con la prevención, detección oportuna y tratamiento de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, debido a que pues es muy probable que muchas de las personas que están involucradas en chemsex pues tengan un riesgo de adquirir o transmitir y por lo tanto asegurarnos que todo mundo tenga acceso a los insumos de la prevención, como podrían ser pues lubricantes, condones, pero también profilaxis pre y post exposición y en el caso de quienes ya viven con VIH, tratamiento antirretroviral para la indetectabilidad, pues permitirá que independientemente del uso de drogas, pues pueda haber mucho menor transmisión de VIH y además pues la detección y el tratamiento oportuno de infecciones de transmisión sexual que desafortunadamente pues de por sí ya era bajo en México y que a raíz de la pandemia de COVID pues también ha disminuido muchísimo por la disponibilidad de servicios, ¿no?
estos son, por ejemplo, algunos de algunos materiales que han sido creados por algunas de las organizaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, el primero, una tabla sobre las drogas que se pueden mezclar y las que no se deben mezclar de esta organización que se llama Impulse. Inspira Cambio, aquí en la Ciudad de México, que tiene un grupo de discusión y una serie de materiales relacionados con el uso de drogas, sobre todo de cristal, ¿no? Y o sea, y justo se llama Jueves de Dulceros, porque también es esta palabra que se ha adoptado en la comunidad para hablar de las personas que utilizan drogas para el sexo, y este material, por ejemplo, de AHF, que habla sobre algunos tips específicos sobre, pues, si practicas chemsex, pues, qué tipo de cuestiones pues, hay que atender, hay que planear y hay que prestarle atención. Y ya nada más para finalizar, o sea, recordar que pues alrededor de todo este mundo de las drogas, el sexo y las redes sociales, pues se están dando como diferentes, digamos que fenómenos, como es el caso, por ejemplo, de la popularización de la pornografía bareback, es decir, sin condón, lo cual, o sea, esta palabra del bareback o el sexo a pelo, pues es también una práctica que es cada vez más común entre la comunidad gay y de mujeres trans, por lo cual pues tenemos que atender estas nuevas necesidades de prevención que no involucran necesariamente el uso del condón. Este tema del aumento de las parejas sexuales relacionadas con las apps, que nuevamente digo, no es que esté mal tener muchas parejas sexuales, pero más bien sí reconocer que puede haber un aumento del riesgo con estas cuestiones. El aumento de espacios de encuentro sexual clandestinos, es decir, cuartos oscuros, departamentos que organizan fiestas privadas, en los cuales pues también se suele dar pues el uso de drogas y de algunas prácticas sexuales de riesgo. Y también el hecho de que cada vez es más común, gracias a las redes sociales, el trabajo sexual masculino, y que pues muchas veces también está vinculado a las drogas. Entonces, obviamente aquí no pretendemos dar respuestas, sino simplemente de qué es lo que se necesita hacer, pero sí más bien como activar y poner esta chispa de que pues tenemos que hacer algo como comunidad, como prestadores de servicios de salud y sobre todo pues desde el Estado y las diferentes instituciones del gobierno, pues que tiene que haber un enfoque específico para atender las necesidades de la población LGBTIQ. Y pues eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención y les dejo aquí un vínculo de un manual respecto a consumo de sustancias en la comunidad para quien quiera conocer un poco más de esta situación. Muchas gracias. Excelente, Ricardo. Muchas gracias. Me gusta el énfasis, entre otras cosas de lo que mencionas, el énfasis que haces en esto de nuevas identidades. Yo siempre digo que no solo hay nuevas sustancias, no solo hay nuevas drogas, hay nuevas identidades asociadas al consumo de drogas, nuevo perfil de consumidores. Y entonces, como bien dices, estas palabras como dulceros, como cristaleros, como cricosos, que tienen todo un imaginario y que tienen toda una serie de características para los usuarios, lo que también les trae mucho estigma y mucha discriminación. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, a continuación daré paso a leer la semblanza del doctor Thomas Cateau. Él es el secretario ejecutivo adjunto del Grupo Pompidou, el organismo de cooperación en materia de políticas de drogas del Consejo de Europa. Antes de esto, ocupó varios cargos en el Consejo de Europa, fue responsable de establecer políticas de infancia y programas de asistencia para Europa del Este. A finales de los años 90 y principios de 2000 se dedicó a la resolución de conflictos y la estabilización post-conflicto en Balcanes y el Cáucaso del Norte. Ocupó su puesto actual en el campo de la política de drogas en 2004. Desde 2005 también es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Syracuse de Estrasburgo. Antes de asumir sus funciones en el Consejo de Europa, trabajó en investigación criminológica, enseñó Derecho Comparado y fue abogado en ejercicio. Bienvenido, Tomás. Adelante con tu presentación. Thank you very much indeed. It is a pleasure. Muchas gracias, muchísimas gracias. Realmente es un placer. Y espero que estén bien establecidas las comunicaciones. Cuando hablamos de comunicación, esto es todo gracias a las nuevas redes, a los nuevos medios, todo que ver con las nuevas tecnologías y comunicación. Damas y caballeros, colegas, esta nueva comunicación y nuevas tecnologías nos traen muchas ventajas, pero a la vez debemos admitir
the excessive gaming and online gambling, especially by young people, but not only young people. There is now a widespread fear of new addictions. Internet addiction is a word we hear often. This is why many people are worried about their children becoming addicted to social media, apps, and internet. Indeed, today we are starting to understand that many internet-based offers and applications are purposefully habit-forming by design. They are programmed to keep us engaged. Many widely used apps on social media seek to prolong usage time. This is because the current business model is based on we giving time and personal data in exchange for the right to use an application. This is why we refer to what is called the attention economy. It's not primarily a monetary economy because we do not pay with money. We pay with our attention for the companies to gain money. Evidence now begins to emerge showing that the use of habit-forming algorithms can become addictive indeed. Internet gaming disorder has been included in the Diagnostic and Statistic Manual for Mental Disorders already several years ago in the American Psychological Association. We also start to understand that there are links between the use of drugs on the one hand, like cocaine, and addiction to online gambling and online gaming. The gambling and gaming programs are specifically designed to be appealing and to incite repetition and risk-taking. This triggers the dopamine release in the brain's reward system, which is the same release mechanism that is invoked by stimulant use, like cocaine. The risk and reward process in part is both times the path to addiction. Interestingly, this functions also in the case of losing, when gamblers lose. And it helps to explain us why people keep on gambling even when their financial losses get out of control. So it is not the gain which gives you the kick, it is the process leading to the moment where it comes out whether you lose or gain gives you the kick. Studies show frequent gambling is positively associated with higher levels and problematic patterns of alcohol and cocaine. This has been widely established in different countries. For example, cocaine users show also a statistically higher score in excessive time spent in social networks. This has been documented. At the same time, we see that many people now start seeking treatment for drug addiction and at the same time for addiction to internet-based appliances and games, gambling. This is not surprising, since the way drugs cause a restructuring of the brain's reward system is similar to the one caused by excessive use of habit-forming apps. More recent studies show that behavior experienced by such excessive use actually mirrors behavior patterns occurring when drugs affect the brain. The COVID-19 pandemic adds a new dimension to all of this. Will lockdowns and other pandemic restrictions increase problematic internet use and lead to more online addictions? Remains to be seen. And also, how will IT businesses attempt to maintain such high traffic levels once the pandemic decreases and things get back to some form of normal? Ladies and gentlemen, dear colleagues, these are the issues we cannot fail to address. Otherwise, we may risk another pandemic, a pandemic of internet addiction. It is now the time to critically reflect on the effects of the business model that is data in exchange for app use, the attention economy.
al intercambiar con el uso. También tenemos que hablar de los mecanismos tecnológicos que nos afectan no solamente a los individuos, pero a toda la sociedad. Esto no tiene que ver con dejar de usar el Internet ni los celulares. Lo que hay es que regular esto. Tenemos que desarrollar incentivos para la industria del IT para tener productos menos adictivos. Esto es un esfuerzo transnacional de naturaleza global, porque la WWW es internacional. Tenemos que hablar del Consejo de Europa, que están prontos para liderar esta responsabilidad. Y esto solamente puede ser exitoso si participamos con el sector privado, con las corporaciones de IT. Solamente si estamos juntos vamos a poder ser exitosos. Damas y caballeros, la OMS dice que las adicciones son los permanentes desafíos que tenemos en los próximos años. También experimentamos la IT, cómo se está utilizando en los procesos. Las redes sociales se han convertido en un instrumento para crear falsas reacciones. Estos desafíos y amenazas que tenemos para la funcionalidad de la sociedad, en otras palabras, es una adicción y tenemos que ayudar con la contribución a la democracia. Acaba de revisar el mandato y ahora estamos prontos para abordar estas nuevas adicciones. Personalmente y profesionalmente estoy muy entusiasmado con hacer esto, pero juntos vamos a poder traer a los gobiernos, la sociedad civil y la industria del IT a abordar este tema. Estoy seguro que juntos podemos tener una solución innovadora. Queridos colegas y amigos, muchas gracias por habernos invitado a este importante evento. Espero que nos veamos nuevamente y hasta ese momento cuídense, tengan salud y sean conscientes del uso de Internet. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Excelente reflexión nos ayudas a hacer sobre, como dices, estas nuevas pandemias. Se sabe de una nueva pandemia sobre salud mental y también sobre la adicción a los dispositivos de Internet. Como bien dices, la pandemia trajo nuevos comportamientos al estar en casa y la relación con el Internet y nuevos perfiles también de adicción. Muchas gracias. Bueno, ahora daremos paso a la ponencia del doctor Javier Mendoza Velázquez. Es director de la Coordinación de Estrategias Nacionales de la CONADIC, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM y coordinador nacional de la capacitación en MHGAP. Es maestro en ciencias con especialidad en investigación clínica por la Dresden International University, maestro en administración pública con especialidad en gestión gubernamental por la Universidad del Valle de México. Cursó la alta especialidad en psiquiatría del Hospital General de la Universidad La Salle y es médico especialista en psiquiatría por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde actualmente también es académico del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. Sus áreas de interés son, entre otras, suicidio, depresión resistente, estimulación magnética transcraneal y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en adultos. Bienvenido, Javier. Adelante. Muchas gracias. Agradezco mucho la oportunidad que me han dado de estar en este foro. Para mí es sumamente importante presentar una gran cantidad de oportunidades y estrategias que cada día abordan más problemas de salud pública. Y hoy voy a presentar un elemento que para mí fue muy importante desde que entré a trabajar a las áreas de la prevención y de manera particular en el contexto del consumo de sustancias en algunos puntos y algunos espacios de alguna manera más importantes, ¿no? Voy a hablar de la reducción de las consecuencias, voy a hablar de la reducción de los riesgos, de los daños y de manera específica vamos a trabajar en algunos elementos que hablamos sobre las políticas y los trabajos en población LGBTQ. En una visión del cambio, nosotros tenemos que apostar a una construcción de acciones saludables. Creo que hoy vemos, como bien mencionaban los dos compañeros que me precedieron, hay dos cuestiones muy importantes. No hemos visto de manera muy particular que
incremento en el consumo de sustancias y la pandemia nos puso en un lugar muy distinto al que estábamos antes. No es que no hubiera problemas, solo ahora es un problema muchísimo más grande. Y en algunas comunidades, particularmente la comunidad LGBTQ, particularmente en los hombres homosexuales, y los HSH, ha sido una situación que implica una transformación que debemos ir generando a lo largo del tiempo. No significa la privación del placer, significa la reducción del riesgo. Y en este proceso tenemos que invertir un par de años para poder generar acciones saludables enfocadas propiamente a la recuperación pronta de la salud o, en el caso necesario, a la identificación de las enfermedades en forma temprana para poder tratar de generar la recuperación antes de la llegada de la incapacidad. Nuestro fin, dentro de, yo trabajo para CONADIC, y a través de las instancias de salud mental, lo que hemos tratado de generar es una red de salud mental y adicciones de contexto federal que se va representando en cada uno de los estados, que sea completamente incluyente. Ahorita vamos a hablar de lo que implica propiamente el trabajo en la inclusión, pero uno de estos puntos es la línea de trabajo en población de la comunidad LGBTIQ+. Entonces, bajo esta perspectiva, el enfoque inclusivo busca un modelo incluyente que implique la corresponsabilidad y la interestructuralidad. Esto es, de la instancia de salud hacia la sociedad y hacia las otras estructuras, en esta comunión enfocada en estos puntos transversales que generan la construcción de la paz. En este modelo, propiamente, lo que estamos buscando a través de la Estrategia Nacional de Prevención de las Adicciones es esto, ¿no? Generar un modelo de participación desde la sociedad que implique este trabajo con la cuestión educativa en la corresponsabilidad y el trabajo con otras instancias infraestructurales para poder ser más, porque aún a pesar de los esfuerzos que se tengan que realizar, el problema sigue siendo cada vez más grande. Desde la SUNEM CAPA en CONADIC hay puntos importantes que hemos dedicado al trabajo en la prevención, particularmente en el caso específico de la prevención en jóvenes, ¿no? En esta visión del cambio lo que buscamos es tanto la prevención universal, selectiva o indicada, para poder tener una generación más consciente de los riesgos que implica el consumo de sustancias, no para que no se haga, porque como mencionaban en algún momento dado, el fin es, no estamos privando a alguien de su decisión de consumir una sustancia, estamos promoviendo la salud. Y en el problema de promover la salud, insisto, tenemos que promover que no exista un daño con respecto al consumo de algo, sino que se busque que la salud se alcance a través de las determinantes y la reducción del daño como un programa, ¿no? Hay una parte muy importante que implica este cambio de paradigma, ¿no? De pasar de ser solo asistencialista, en el cual nos convertíamos en instituciones que siempre tenían que tener instancias de hospitalización, instancias de trabajo, digámoslo así, en ambientes artificiales generados por este tipo de situaciones, a cambiarnos a una política pública integral que implique la participación de la comunidad, y hablo en general de todas las comunidades, y dentro de estas comunidades, la comunidad que en diferentes puntos significa el trabajo con la comunidad LGBTIQ, porque no estamos hablando de una sola comunidad, son muchas comunidades, como mencionaban ahorita, ¿no? En este trabajo que hemos estado haciendo con Inspiran, en los jueves de Dulceras, lo que buscamos es llegar ahí y hablar de la manera como brindar nuestro apoyo y supervisión para un trabajo entre pares, ¿no? En que la gente pueda identificar en forma temprana cuáles son estas potenciales situaciones de daño asociadas al consumo. En algún momento, y ya dentro de la experiencia vimos, ¿no? Que dentro de estos puntos, algunas de estas cosas implicaba que teníamos que capacitar a la gente para que los pares pudieran identificarse, para que pudieran tener como estrategias para poder dejarle de tener temor a hablar de algunas circunstancias, como es de alguna manera, o como ejemplo el consumo de sustancias y su relación con la psicosis y la identificación de la psicosis en forma temprana, para poder generar dentro de los programas que tenemos para capacitar monitores, las coaliciones comunitarias, los foros, los talleres preventivos, una estrategia de prevención importante. Pero esto no es lo único. Lo que para nosotros importa es trabajar en que las comunidades, las estrategias y en general la red de salud mental, esta red que les ponía en este centro, sea una red que dé soporte, que dé prevención, pero que también brinde atención en cada una de estas instancias, sea la atención para detectar el problema
en la comunidad LGBT, porque de manera particular es un problema de la salud pública, no es un problema exclusivo de un grupo de personas. Entonces, trabajar en este punto nos va a implicar también trabajar en que todos debemos vivir con la conciencia de la reducción del riesgo y el daño, porque, bueno, si bien esta no es una alternativa en sustitución del tratamiento, porque lo que buscamos no es no tratar, sino trabajar. Digo, siempre para nosotros lo más importante será promover la abstinencia, pero hay un grupo de personas que están en un consumo que de alguna manera puede ser más consuetudinario, con bases culturales muy profundas, por lo cual también tenemos que trabajar en la sensibilización de que si tú optas por consumir, optes también por no dañarte, ¿no? Entonces, esto es un complemento, una parte integral del esfuerzo para favorecer la rehabilitación y la recuperación funcional, y esto debe ser parte de los programas de atención integral al fenómeno del consumo de drogas. Algunos elementos deben ser transversales, como el reconocimiento del consumo, la reducción del impacto, tanto en la salud como en las consecuencias sociales y económicas, y ofrecer estrategias que incrementen la seguridad para el uso que sabemos que es inminente de alcohol, cannabis, alucinógenos y otras sustancias, sean legales o ilegales. Lo que mencionaba igualmente, hemos tenido la oportunidad de trabajar con varias fundaciones, con varias instancias de trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, para poder alcanzar también algunos de estos puntos a través de sus redes sociales. Durante la pandemia tuvimos que modificar muchas de nuestras estrategias de prevención e incluso de tratamiento a la virtualidad, y ahí tuvimos un contacto importante en el cual las redes sociales, tanto de CONADIC como nuestra convivencia, nos ha permitido brindar información que es parte de la prevención universal a todas estas instancias en todos estos puntos. Lo que nosotros buscamos es tener un modelo mexicano de reducción de riesgos y daños, que al final no es solo la reducción de riesgos, ¿no? Sino es un acercamiento sin prejuicios, en el que se brinda la oportunidad de hablar de las circunstancias del consumo y de la diversidad de posibles afecciones en diferentes poblaciones. Ya sea que la persona decida reducir sus riesgos, reducir el consumo, aplazarlo o dejar por completo la sustancia, el modelo debe dar una respuesta para facilitar el acceso a la salud como adultos y respetar su libre desarrollo de la personalidad. Entonces, lo que estamos generando y lo que estamos trabajando desde CONADIC es ofrecer un modelo de intervención con estrategias para el uso seguro de sustancias, todas las sustancias que puedan estar trabajándose dentro de cada una de estas poblaciones, que dentro de la población LGBTIQ+, pues prácticamente tenemos ya se habla mucho del chemsex, pero el incremento del consumo de sustancias en general ha sido muy importante dentro de la pandemia. El uso de alucinógenos, el uso de cannabis, el uso de alcohol en forma consuetudinaria y prácticamente constante, ha sido también una oportunidad para nosotros de trabajar en algunas estrategias en el cual reduzcamos el consumo de las sustancias que generan más daño, pero pues no tratemos de buscar propiamente una estrategia que esté realmente enfocada al no consumo, sino al consumo con el menor riesgo y el menor daño, de acuerdo a las necesidades específicas de la persona y de la comunidad. Y para ello busca que tengamos servicios y recursos que no juzguen ni coaccionen a nadie en su consumo, ni en la comunidad en la que viven, para que de alguna manera podamos alcanzar algunos puntos de esto, ¿no? El riesgo también tiene que estar enfocado en las personas, y sabemos que para adolescentes y adultos jóvenes tendrán que enfocarnos en identificar alguna sensibilización sobre el impacto en el desarrollo, en adultos mayores, en las comorbilidades que significa, en las mujeres violencia, en los adultos violencia, en los migrantes la vulnerabilidad psicosocial. Creo que esto nos implica identificar algunos puntos. También tenemos que trabajar en identificar algunos riesgos que tengan que ver con el tipo de sustancia, alcohol, cannabis, algunos psicodélicos, drogas inyectables, y las posibilidades de complicación que están asociadas a cada una de estas, para que no sea una situación en la cual normalmente nos exponemos sin estar conscientes de que a veces el riesgo no únicamente está en el consumo por la conducta, sino también por la sustancia. Y nosotros también dentro del modelo comunitario estamos trabajando para llegar a todos estos elementos de alguna forma más como en un trabajo comunitario que genera el inicio de esta red, ¿no? Un autocuidado basado en el conocimiento, que con enfoque social, con información de fácil acceso para grupos comunitarios específicos, para mujeres trans, para hombres homosexuales, para HSH, para personas en la ruralidad, para las personas que no logran de alguna manera alcanzar comunicar correctamente algunas necesidades, qué tanto esto puede estar significando puntos de riesgo para el desarrollo de las conductas adictivas. También de la misma manera
mayor accesibilidad a través de los niveles escolares, también una mayor psicoeducación en la familia, porque el soporte psicoeducativo para la familia en algunos pacientes es importante para promover la recuperación y la funcionalidad. También en los entornos carcelarios, pues favorecer el acceso a servicios. Una de las poblaciones donde más riesgo hay, tanto por HSH como por consumo de sustancias, es en las poblaciones carcelarias. Es importante promover que los servicios sean amigables y sean constantes en estos entornos. También es importante, como ya hablan, cuando se trata de hablar de chemsex, hablarlo de forma directa a través de nuestro trabajo, tanto con algunas otras instancias de la sociedad civil como del gobierno de la Ciudad de México. Hemos trabajado en generar estrategias para el trabajo sobre chemsex a través del desarrollo de guías específicamente desarrolladas para diferentes comunidades. Como bien mencionaban también quienes me precedieron, no estamos hablando de un solo grupo de personas, pero hay grupos de personas que necesitan enfoques particulares y por eso hablo de psicoeducación in situ. Y la psicoeducación in situ no únicamente es brindar estrategias y guías, sino también estar presentes en los lugares en que estas circunstancias son de riesgo. O mencionaban igualmente, ¿no?, los sitios en los que sitios de contacto, en donde la gente sostiene sexo y usa de sustancias. Es importante estar presente. Programas de pares también con personas responsables de estas instancias, responsables de estas plataformas y redes sociales que están destinadas a comunidades de minorías sexuales. También es importante empezar a trabajar y tener presencia en los medios masivos en la cual se puedan ofertar pruebas de calidad y dar psicoeducación in situ sobre estos puntos. También tenemos que generar niveles especializados muchísimo más especializados, con un enfoque y con una claridad de trabajo en el consumo de sustancias en este tipo de población, en lo cual podamos ofrecer no únicamente la evaluación de los riesgos, que la evaluación de los riesgos puede ser también a nivel virtual, pero lo que podemos intentar, además de la calculadora de riesgos, es la identificación temprana de los daños asociados al consumo de sustancias, para que también podamos saber hasta dónde estamos llevando a nuestro organismo a someterse a circunstancias adaptativas con el consumo y con algunas de las circunstancias sociales asociadas al mismo. La desintoxicación leve ambulatoria, el tratamiento de la comorbilidad psiquiátrica, que particularmente en el consumo de crystal meth, que es una de las principales, pues digámoslo así, drogas de consumo, no únicamente en el contexto sexual, sino en el consumo en general para la población LGBTIQ+, particularmente en hombres que tienen sexo con hombres y en hombres homosexuales, en población gay. Ha sido muy importante la identificación temprana de los síntomas de la psicosis, porque el paciente con psicosis generalmente conlleva mucho riesgo dentro de estas comunidades y a veces no, las instancias en las que este tipo de consumo se presentan no están capacitadas en la identificación ni de los síntomas, ni en los primeros pasos de tratamiento, ni en el cuidado de una persona con psicosis, ¿no? Y hemos tenido experiencias en que los sacan a la calle o no saben de alguna manera qué hacer, los encierran, y este tipo de circunstancias implican una gran cantidad de violencia. El trabajo en más modelos ambulatorios, salas de inyección, en los puntos en el que los sitios es la inyección, ya ahorita igualmente durante la inyección de opioides teníamos como mucha más experiencia. La inyección de otro tipo de sustancias implica otro tipo de trabajo en prevención, ¿no? Las terapias de sustitución por humedad, ¿no? Los kits que implican kits de trabajo en reducción de daño para todo tipo de sustancias, pero de manera particular con los que más hemos tenido trabajo han sido con las inyecciones y los recambios de jeringas. También es importante entender el riesgo de hepatitis C y VIH, por lo cual trabajamos muy de la mano con Sensida para poder tener puntos de trabajo no únicamente en la identificación de situaciones asociadas al consumo de sustancias y a los trastornos de la salud mental, sino también trabajar en la reducción del daño de hepatitis C y VIH, tanto CAPACITS en salud mental y CAPAS en hepatitis C, y la identificación de las condiciones de vulnerabilidad y las zonas de riesgo dentro de la comunidad para poder hacer trabajos específicos a través de la Estrategia Nacional de Prevención contra las Adicciones, que en su enfoque intercultural y en su enfoque interestuctural nos permite tener puntos de activación en algunas instancias localizadas en algunas zonas particularmente de dificultad. Lo hemos hecho en Ecatepec, lo hemos hecho en diferentes poblaciones y esperamos que ahora que la pandemia pues, nos permita volver a salir a la comunidad de forma masiva, podamos seguir haciendo activaciones en diferentes puntos de nuestra población.
Agradezco mucho la oportunidad que me dan de presentar esta información y pongo aquí mis datos. Yo trabajo para la CONADIC, estoy en contacto directamente con los organizadores de la Estrategia Nacional de Prevención contra las Adicciones y si alguien desea sumarse a las líneas de trabajo LGBT, pues bueno, pueden contactar conmigo, sea en mis redes sociales o sea a través de mi correo, para que podamos sumar todos estos puntos. Este camino es un camino que recientemente inicia. No tenemos una organización institucional que se dedica a la lucha. Tenemos lucha por los derechos, pero particularmente la lucha por el trabajo en la información, la orientación, el tratamiento y la recuperación en el consumo de sustancias para la población LGBT y Q+, y todo el contexto que implica no únicamente una comunidad, sino las diferentes comunidades que están englobadas dentro de la comunidad LGBTIQ+, requiere el trabajo de muchas personas, ante lo cual me pongo a disposición para podernos vincular y trabajar desde nuestras trincheras en diferentes puntos para generar un modelo integral que brinde una transformación correcta dentro del trabajo en el consumo de sustancias y la prevención de los riesgos asociados a los daños, particularmente aquellos a la salud mental y al efecto propiamente que implica en la destrucción del tejido social. Dejo aquí de compartir mi pantalla y quedo igualmente a disposición de todos ustedes. Es cuanto. Mil gracias, doctor, mil gracias. La importancia de que nos trae de hacer redes de intervención comunitarias, también siempre agradecidos desde Centros de Integración Juvenil con CONADIC justo por este trabajo conjunto y de la importancia, como mencionas, del autocuidado aún en el contexto del consumo. Hay gente que pareciera que no lo concibe así, pero claro que se pueden desarrollar estrategias para el autocuidado aún en el contexto del consumo. Bueno, pues ahora voy a dar paso a mi presentación, que voy a tratar de que sea como un cierre, retomando algunas de las cosas que ya mencionaron mis compañeros de panel, que ha sido súper interesante. Y empiezo. Soy Iván Huerta Lozano, actualmente soy el subdirector de seguimiento operativo a tratamiento en los centros de integración juvenil, licenciado en psicología por la Universidad Veracruzana, cursé el diplomado en neurociencias y adicciones a las sustancias de la Universidad Nacional Autónoma de México y el curso internacional Abordaje Integral para la Prevención y Reducción de las Consecuencias Adversas del uso de drogas en poblaciones de situación de alta vulnerabilidad del Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea, COPOLAT. He participado en diferentes grupos de expertos, entre ellos el Grupo Técnico para el Diseño del Estándar de Competencia Atención Psicológica de Primer Contacto para el Sistema Nacional de Protección Civil. Fui jefe del Departamento de Consulta Externa en CIJ y actualmente, como decía, tengo a mi cargo la Subdirección de Seguimiento Operativo a Tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Pues como decía, voy a hacer una especie de síntesis o resumen de lo que mis compañeros y expertos han mencionado. Como ya decía Ricardo, el chemsex es este consumo intencional de drogas para tener sexo durante un largo periodo de tiempo, desde varias horas hasta varios días. Aquí yo siempre enfatizo que se hace entre hombres gays, bisexuales y hombres que tienen sexo con otros hombres, en esta terminología que ya mencionaron de HSH, porque son hombres que aunque tienen prácticas sexuales con otros hombres, no se identifican ni como homosexuales ni como bisexuales. Y yo creo que es importante decirlo. Donde se practica, pues ya como decían, en fiestas, en casas privadas, en fiestas de sexo, en saunas, en cuartos oscuros, en estas zonas de cruising, que son, ustedes saben que son parques, zonas al aire libre, baños públicos, etcétera, hoteles, y lo que ha surgido también justo en la pandemia, el denominado Uber sexual, que te puede llevar justamente a dar un recorrido por este tipo de fiestas y este tipo de lugares de encuentros sexuales. En los años 80 se relacionaba el consumo de drogas justamente con una imagen de un usuario en un contexto de marginación y pobreza. Ahora, como decían mis compañeros, este término de drogas recreativas, que en CIJ invitamos al análisis de este término recreativo, porque consideramos que baja la percepción de riesgo. ¿Y qué implica que baje la percepción de riesgo? Que obviamente no hay conciencia sobre los efectos a mi salud física, emocional, psíquica, etcétera, que va a tener el consumo de sustancias. Y por ende, al considerarlas como drogas recreativas, no problematizan su consumo los usuarios de drogas. Y es donde tenemos que entrar nosotros con las estrategias que ya mencionaron mis compañeros. Algunos de los subgrupos son las personas que viven con VIH. Se observa un mayor consumo de drogas
en hombres que tienen sexo con otros hombres respecto a la población general, y todavía dentro de este grupo, obviamente existe una mayor prevalencia en hombres que viven con VIH. ¿Por qué? Pues obviamente dicen que estar cansados del estigma social, eh, obviamente en este contexto dicen sentir menos rechazo, obviamente no se les va a preguntar muchas veces su estatus serológico. Lo que habría que decir es que tampoco se les va a preguntar muchas veces quiénes son, sus intereses, dónde trabajan, de dónde son, sus ideales, etcétera. Entonces, sí es un espacio donde hay una aparente seguridad en el sentido de que no se les va a cuestionar sobre su estatus y por ende no van a recibir este estigma y rechazo, aunque tampoco va a haber interés en otras esferas de la personalidad. En esta población pueden encontrarse síntomas depresivos y de ansiedad ante un diagnóstico de VIH que no ha sido manejado en un entorno terapéutico. Esto es importante decirlo. Otros subgrupos son los denominados bug chasers o cazadores del bicho, que en las redes sociales pueden representarse con el emoticón del regalo, porque obviamente en el argot se dice andan en búsqueda del regalo, que es contraer el VIH. Dicho fenómeno surge alrededor de los años 90, principalmente en Estados Unidos, y se trata de personas que obviamente iniciaron su vida sexual en esta década, y cuando el SIDA aparece, obviamente sabemos todo el boom, todo el estigma, toda la discriminación, todo el odio que la población gay recibió, la población LGBT y Q+, y entonces obviamente dicen estar cansados de tener relaciones sexuales con miedo. Vemos aquí una captura de pantalla de una conversación en una aplicación gay, una aplicación de encuentro gay, donde la persona básicamente pregunta si buscas un chico que tenga HIV, sí, ya le dice que él le consigue uno guapo, inclusive le dice realmente el aspecto no me importa, el físico no importa, lo que importa es, pues obviamente adquirir el VIH para ya tener relaciones sexuales sin miedo ni ansiedad. Otros de los practicantes, como bien decía también Ricardo, obviamente son los practicantes de slamming, que básicamente es el consumo de drogas, pero en este caso la vía de administración obviamente es inyectable, y estos practicantes tienen 6 veces más probabilidad de practicar sexo sin preservativo y obviamente, por ende, 4 veces mayor probabilidad de presentar una enfermedad de transmisión sexual. Aquí ya específicamente de lo que nos comentaban podemos ver justo cómo en este argot, en este código de las redes sociales, en las aplicaciones de que ahorita vamos a ver cómo se representan, cómo se colocan en las aplicaciones. Cada emoticón tiene en este contexto un significado, es importante decirlo, que es en este contexto de las aplicaciones gays o para hombres que tienen sexo con otros hombres y bisexuales, los dulces o caramelos que representan drogas en general, la hoja de maple que es la marihuana, el diamante, que es el cristal, que principalmente en México es el que se consume en el contexto del chemsex, y se ha visto un incremento en el consumo del cristal en los usuarios mexicanos. La nariz, que significa la cocaína, y el bowl de arroz, que igual también significa la cocaína, o quien utiliza el rayo, que se presenta como dealer ante los demás usuarios, la W, que es el bareback o sexo sin preservativo, la jeringa, que obviamente se refiere al slamming, y el alien, que puede significar drogas de diseño. Así es como se presentan en las aplicaciones gays. Estos son capturas de pantalla de perfiles en aplicaciones gays y vemos como en la izquierda dice poppers, uno se refiere a poppers, pop, la hoja de maple que significa marihuana o drogas, y lo que les mencionaba, el cristal, el diamante que se refiere al cristal. Del lado derecho, las trufas hechas con marihuana, el rayo para significar que la persona se presenta como dealer, y del otro lado, pues la queta, poppers, caramelos, la hoja de maple y el cristal. Inclusive si vemos en el texto, dice la persona no sexo, no busca sexo, más bien está vendiendo cartuchos de wax y pilas para vapear. ¿Ok? Lo importante de esto es ver cómo, ya sin texto, sin tener que decir nada, se está mandando un código, se está mandando un lenguaje específico para esta comunicación en las redes sociales. Algunos de los factores emocionales hallados en los usuarios de chemsex, pues obviamente el sexo sin preservativos asociado a mayor estigma, estrés relacionado con la condición de ser gay, estrategias de afrontamiento basadas en la autoculpa, repito, por no tratar la condición de ser homosexual en un ambiente terapéutico, y pues obviamente el abuso de sustancias igualmente como afrontamiento o formas de afrontamiento para tratar estas emociones adversas por el denominado estrés de minoría, que como ustedes saben, se refiere al estrés ocasionado por ser parte de esta minoría sexual
que obviamente atraviesa, sobre todo en países latinoamericanos o en México, por mucha situación de estigma, por religión, por familia, etc. Otro de los factores emocionales hallados es obviamente relacionado con el abuso de sustancias, el sexo sin preservativo, es haber sufrido abusos sexuales en la infancia, experiencia de violencia en las relaciones de pareja y mayores tasas de abuso físico y emocional en la infancia, así como sintomatología depresiva. Y bueno, ¿cuáles son los riesgos? Retomando lo que ya también nos mencionaban, pues obviamente al estar bajo el influjo de las drogas, prácticas sexuales más traumáticas como el fisting, con mayor riesgo de traumatismo, fisuras anales. ¿Por qué? Porque obviamente bajo el influjo de las drogas se disminuye el umbral doloroso, entonces la persona se expone a situaciones más traumáticas, que obviamente también hay más desinhibición, se bajan las percepciones de riesgo, la gente dice sentirse más libre, con más deseo sexual, puede tener sesiones más largas con diferentes personas. Entonces, obviamente también hay el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexuales como VIH, hepatitis, etc. Obviamente los mismos observados que inyectores de opiáceos, septicemia, endocarditis, trombosis, abscesos y un fenómeno que se llama la absoluta falta de interés por el sexo sobrio, que pues básicamente es la persona ya no concibe tener relaciones sexuales, sino ha consumido sustancias. Lo que decíamos y que también ya se mencionó, la hipersexualidad provocada por las drogas. Los usuarios declaran una media de 5 parejas sexuales por sesión sin protección y para quienes ya han sido diagnosticados como portador de VIH, pues obviamente y están en tratamiento, puede haber interacciones entre los antirretrovirales y las drogas. Y esto lo vemos resumido en este cuadro de Garín, donde dice, para las personas que son VIH, que no son reactivos a VIH, pues obviamente está la transmisión de enfermedades, como ya mencionamos, la intoxicación y el desarrollo de una adicción. Pero para quien es VIH positivo y está en su tratamiento antirretroviral, además de los ya vistos, pues obviamente puede haber como la transmisión de VIH a otras personas, las interacciones medicamentosas y una baja adherencia a su tratamiento antirretroviral o una alteración de su tratamiento. ¿Ok? Y ya nada más para ir cerrando y enfatizando lo que decía también el doctor Javier Mendoza, muchos usuarios no tienen contacto con los servicios de salud, excepto con situaciones muy puntuales, como cuando presentan alguna enfermedad de transmisión sexual o acuden a urgencias por cuadros de toxicidad o sobredosis para recibir profilaxis post-exposición VIH. Entonces aquí es fundamental que el personal de salud esté preparado, esté formado en el conocimiento de estas prácticas sexuales, de estos nuevos perfiles de consumidores que hemos estado hablando el día de hoy. ¿Para qué? Para hacer preguntas sin ningún tipo de actitud inquisidora, juzgadora. Hay que considerar la doble y hasta triple estigmatización que una persona consumidora de drogas, que es VIH positivo y que además es gay, ha atravesado a lo largo de toda su vida, como para que todavía el sistema de salud repliquemos estas prácticas pues discriminadoras. Entonces, aquí es donde entra, como ya nos dijo el doctor Mendoza, la reducción de daños. La reducción de daños es básica para desarrollar herramientas de autocuidado, como decía, aún en el contexto del consumo. Estos son ejemplos, otros ejemplos, como ya también nos mencionaron, de materiales, de folletos que se les da en puntos concretos a las personas donde sabemos que va a haber prácticas de chemsex, donde va a haber fiestas, donde va a haber orgías, donde va a haber todo este tipo de prácticas. Entonces aquí vemos solo por leer algunos puntos, infórmate sobre las sustancias que vas a consumir, pon una hora límite para dejar la sesión, trata de espaciar las sesiones de chemsex, no compartas el material que utilizas para inyectarte, mantente hidratado. Si tienes VIH y estás en tratamiento, asegúrate de llevar contigo la cantidad suficiente de medicina, de fármacos. Durante la sesión intenta pensar bien cuáles son tus límites y controlar lo que has ido tomando, etc. Entonces, si vemos, hay una serie de consejos, una serie de medidas, una serie de herramientas que la persona, aún en el contexto del chemsex, puede desarrollar y puede aplicar para su autocuidado y para que las consecuencias adversas sean las menos posibles. Este es otro tipo de folleto donde se habla de informar sobre entrenar, sobre técnicas seguras de inyección y obviamente proporcionar material de inyección desechable, insistiendo en los riesgos de compartir el material. Centros de Integración Juvenil reparte desde hace muchos años paquetes sanitarios que, entre otras cosas, tienen esta intención
Y además hay que enfatizar que la reducción de daños siempre, siempre le deja la puerta abierta a la persona consumidora para en el momento en que ella lo decida, en que ella pueda entrar a tratamiento. Entonces, pues los retos es crear modelos de tratamiento que nos adaptemos a los nuevos perfiles de consumidores de drogas e intervenciones diseñadas específicamente para las personas de la comunidad LGBT. Y dado que muchos de estos vínculos son en redes sociales, diseñar campañas también en estos medios son esenciales para la población joven. Y obviamente hacer redes, hacer un trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, como el que se está haciendo hoy en esta mesa, y que también nos decía Tomás, el reto es hacer redes, trabajar juntos, porque de manera aislada no vamos a poder. Agradeciendo de antemano a mis compañeros, es un honor haberlos tenido en la mesa de hoy. No sé si quisieran agregar algo. Bueno, igualmente, si me lo permites, me parece importante esto último que dijiste. Lo más importante es crear redes. Redes que mientras más sólidas y más puntos de unión tengan, van a impedir la caída, van a permitir un tejido más firme. Entonces, estamos aquí representando a diferentes instituciones de diferentes niveles. Yo en mi parte estoy representando a instituciones públicas, Iván, tú también de una manera distinta, pero también es importante que nos vinculemos de manera, de hecho, mi trabajo ha sido también trabajar en esta vinculación, Ricardo también representando mucho a las organizaciones de la sociedad civil, y pues bueno, también hasta Tomás está representando organizaciones de índole más, más macro, ¿no? Entonces creo que esto que mencionas es importante y como mencionaba al principio, la comunidad no es una, somos muchas comunidades dentro de la comunidad LGBTIQ+. Creo que es importante que todos visualicemos todas las comunidades a las que pertenecemos, incluidas por nuestras conductas, por el consumo, y nos dediquemos a fortalecerlas porque también aquí está el futuro de las personas que se identifican con nosotros, que se identifican en las mismas comunidades que nosotros y que les podemos ofrecer una oportunidad distinta para los siguientes años. En verdad, creo que es uno de los puntos y de las oportunidades más importantes a rescatar. Mil gracias. Ricardo. Sí, totalmente de acuerdo con lo que menciona el doctor José. Y creo que también una de las lecciones que me llevo, digamos, escuchando las diferentes intervenciones, tiene que ver con también este reto de cómo aprovechamos las redes sociales y el mundo de la virtualidad para realmente hacer promoción de la salud, para fomentar la prevención, para dar a conocer los diferentes servicios que existen, ¿no? O sea, porque a veces creo que tendemos a problematizar demasiado, ¿no? O sea, de cómo las redes, el Internet han propiciado nuevos problemas, pero también como nos queda un poco más discutir cómo las usamos para resolverlos, ¿no? Porque definitivamente, así como presentabas algunos de estos materiales, Iván, en tu presentación, pues es el tipo de cosas que, pues para mucha gente es la única forma de enterarse de estas situaciones. Y también estoy totalmente de acuerdo que este trabajo entre instituciones resulta fundamental y sobre todo también el trabajo con las comunidades, ¿no? O sea, como reconocer cuáles son las experiencias, cuáles son los expertices que las personas usuarias de las sustancias reconocen como las mejores y también pues qué lecciones aprendidas tenemos de otros países, ¿no? O sea, en Europa tenemos ya mucha experiencia, se tiene mucha experiencia, mucha evidencia sobre qué pasa con el chemsex, qué tipo de intervenciones y estrategias se pueden utilizar para reducir los daños y los riesgos. Entonces creo que también tenemos que seguir fomentando este diálogo y en ese sentido pues también creo que agradezco mucho la presentación de Tomás y esta reflexión respecto a lo que sucede pues prácticamente en todo el mundo respecto al uso de Internet y de redes, ¿no? Y pues ya solo me resta agradecer una vez más a los Centros de Integración Juvenil por la invitación para participar con ustedes. Pues mil gracias y voy a aprovechar entonces para comprometerlos. Aquí hay 4 voces que estamos interesados en este tema, entonces yo creo que podemos hacer mucho trabajo ya más formalmente, más institucional. No solo, siento que los 3 podemos estar hablando en nuestro medio de lo mismo, pero para tener mayor alcance podemos justo tejer redes y somos diferentes niveles de atención, entonces qué mejor porque al final eso repercute en el beneficio de la persona atendida. Entonces, pues mil gracias y ha sido un placer escucharlos. Muchas gracias.